La víspera del aniversario del pueblo traía ese ajetreo cálido y húmedo que impregnaba la casa de aromas familiares: ajo, pan recién horneado, frutas maduras y un toque de incienso antiguo, como si la vida misma quisiera entrar por la puerta. Mi marido revoloteaba por la cocina, comprobando que nadie hubiera olvidado comprar el vino o el jamón, lanzándome de vez en cuando una mirada aprobatoria, como si yo aún fuera la mujer capaz de conquistar cualquier fiesta con una simple sonrisa. Esa noche elegí un vestido que raramente me permitía usar, no por él, sino por mí: terciopelo oscuro y suave, ceñido, y debajo, lencería nueva, que había comprado casi por accidente, aunque ya no creo en las casualidades. Mis dedos recorrían la seda, y mi piel respondía con un calor discreto, pero vivo. Las viejas fotos en las paredes, esas que nunca quitamos, ni siquiera durante las reformas, me observaban con una ligera ironía. Los tiempos cambiaban, pero los guiones familiares se repetían con precisión implacable. Me miré en el espejo estrecho del recibidor, las arrugas finas, la fatiga ligera en la mirada, y aún así, una expectativa juvenil imposible de ignorar, algo que traté de callar durante todo el día. No era una mujer infeliz, recibía respeto. Cuidados, ambos supimos mantener la dignidad en la rutina, pero con los años, entre nosotros y las sábanas se instaló una costumbre meticulosa: un beso en la mejilla antes de dormir, el «no estás cansada». De rigor, abrazos que parecían cumplidos más que deseo. Cuando entre los invitados apareció mi hijastro, sentí que algo se movía dentro de mí, como si alguien abriera una ventana y el viento, tiempo ausente, irrumpiera junto con él. Llegó. Sin avisar, con una bolsa de libros y quesos, su sonrisa, irónica, desafiante, permanecía igual desde la primera vez que lo vi después de casarme. Me acostumbré a sus visitas esporádicas, cada vez traía desorden y vida, de una forma que nadie más sabía. Esta vez estaba especialmente atento, me sostenía la mirada, ayudaba con las bandejas, bromeaba con mi marido, y me saludó con una inclinación leve, como si conociera todos mis secretos. Al caer la noche, cuando los últimos invitados se fueron, y mi esposo se quedó en la entrada charlando con el vecino, salí al balcón, donde el aire estaba cargado de música lejana y el perfume amargo del jazmín. Mi hijastro estaba allí, apoyado en la barandilla, y entre nosotros se instaló un silencio espeso como la noche de julio. No dijo nada, solo miraba las luces de la ciudad y a veces, me miraba a mí, demasiado tiempo, demasiado directamente, y sentí un temblor interno. «No pensé que aún supieras elegir vestidos así», dijo en voz baja, casi burlona, pero con un matiz personal, y entendí que no solo yo cambiaba, sino también el mundo a mi alrededor. Esa noche fue un punto de inflexión para mí, aunque no se cometió ninguna acción. Ambos callamos mucho tiempo, lanzándonos miradas cortas, casi eléctricas, como si buscáramos en el otro una confirmación de nuestros pensamientos. Me ofreció una copa con lo último del champán, nuestros dedos se rozaron, y en ese instante recordé cómo era sentir un estremecimiento ajeno a la edad y los papeles familiares. Cuando finalmente todo terminó, me quité los zapatos despacio y pasé junto a mi marido hacia el dormitorio. Me preguntó algo sobre los planes del día siguiente, respondí de forma automática, sin escuchar realmente. Más tarde, acostada, miraba el techo tratando de entender qué me sucedía, de dónde venía esa ligereza adolescente y la inquietud. Porque recordaba el roce de la tela en mi piel y porque me importaba tanto la opinión de alguien que hasta ayer consideraba casi un extraño. Afuera estaba oscuro, pero dentro de mí algo comenzaba a amanecer, una sensación que era al mismo tiempo aterradora y absolutamente vital. Me prometí no volver a pensar en ello por la mañana, pero al despertar, el primer rayo de sol, el olor a café frío y el suave sonido de pasos en el pasillo estaban llenos de un sentido nuevo. El día siguiente llegó con la claridad cansada de un domingo en el que la casa tarda en despertarse. Caminé descalza por el suelo frío del pasillo, sintiendo el rumor sordo de la ciudad al otro lado de la ventana. Mi marido leía el periódico, su ceño fruncido por alguna noticia sin importancia. Era su manera de iniciar el día, aislado por el ruido de fondo de la radio y la costumbre de repasar titulares como si en ellos pudiera encontrar las respuestas que ni él ni yo sabíamos preguntar. Yo, en cambio, sentía la piel vibrante bajo el albornoz. El roce de la seda que elegí anoche aún era un recuerdo vivo, casi incómodo, bajo la ropa sencilla de la mañana. En la cocina, los restos de la fiesta, copas mal lavadas, servilletas
Arrugadas, daban testimonio de una felicidad desordenada, un caos que a veces extraño, pero que rara vez me permito. Fue en ese desorden donde lo encontré, sentado a la mesa, todavía despeinado, con las manos envolviendo una taza de café. No dormí mucho, confesó sin mirarme directamente, jugando con el asa de la taza. Había una honestidad desarmada en su voz, algo que siempre me descolocaba de él. Nunca buscaba causar efecto, pero lograba que el aire se volviera denso. Me preguntó si quería salir a caminar, despejar la cabeza. Respondí que sí, casi sin pensar, solo por el deseo de sentir el aire fresco y sobre todo, porque necesitaba alejarme de la rutina de los domingos, que siempre me recordaba lo predecible. De mi vida, elegí la ropa con más cuidado del que reconocería: pantalón claro, blusa suave y, bajo ella, el mismo sujetador nuevo de la noche anterior. No era para él, no era para nadie, me repetía, pero noté el pulso acelerado al abrochar los botones, y esa pequeña mentira se hizo evidente ante el espejo. El parque nos recibió con el bullicio habitual de familias y jubilados. Los árboles desprendían una sombra fresca sobre los bancos de madera. Caminamos en silencio largo rato, cada uno sumido en sus propios pensamientos. De vez en cuando, él hacía un comentario banal sobre la ciudad, los cambios en el barrio, el tiempo, pero yo sentía que era una coreografía aprendida para no tocar los temas importantes. Cuando finalmente rompió el silencio, lo hizo con una franqueza casi brutal. ¿Alguna vez piensas en lo que te falta? A veces, contesté, ¿y sabes lo que es? No siempre, yo tampoco. Pero siento que uno se acostumbra a necesitar menos, solo porque es más fácil. Esa confesión, lanzada al aire como una piedra en el estanque, provocó una oleada de pensamientos difíciles de nombrar. No había nostalgia en sus palabras, sino una especie de aceptación amarga, como si renunciar a los deseos fuera la única forma de sobrevivir en familia. Nos sentamos en un banco, lejos de las miradas ajenas. La distancia entre nuestros cuerpos era mínima, casi simbólica. Él extendió la mano, fingiendo señalar un pájaro, pero sus dedos rozaron los míos con una torpeza adolescente. El mundo se redujo a ese punto de contacto, al latido acelerado en mi cuello, al temblor en mi vientre. Durante unos segundos nadie habló. No había necesidad de hacerlo. Entonces, en ese silencio denso, sus labios encontraron los míos, primero con duda, después con urgencia contenida. Fue un beso breve, casi seco, interrumpido por el miedo y la sorpresa, pero suficiente para romper el equilibrio de años. Sentí la calidez de su boca, la fragancia de su piel joven mezclada con el aroma del café y el desorden de la noche anterior. Nos separamos rápido, como si el mundo fuera a descubrirnos en cualquier momento. Nos miramos, buscando en el otro una señal de arrepentimiento o complicidad. No encontré ni una cosa ni la otra, solo una pregunta muda en sus ojos. Nos pusimos de pie, seguimos caminando en silencio, cada uno con su vértigo privado, y durante todo el trayecto de regreso sentí el roce de su mano en la mía, como una quemadura dulce e irremediable. Al volver a casa, mi marido seguía leyendo el periódico. No levantó la vista cuando entré, ni preguntó cómo había ido la caminata. Subí a mi habitación, cerré la puerta, y frente al espejo, me observé con extrañeza. Había un rubor en mis mejillas que no recordaba haber visto en años. No era culpa lo que sentía, ni miedo. Era una mezcla nueva de deseo, alivio y ansiedad. Como si la vida se abriera de pronto en un abanico de posibilidades prohibidas. Esa noche cenamos en silencio. Mi hijastro evitó mi mirada, pero yo percibía su presencia como un pulso bajo la piel. Cuando subí a acostarme, encontré en el cajón de la mesita de noche una flor seca, una margarita aplastada, probablemente caída del ramo de la fiesta. No sé por qué la guardé, pero esa pequeña prueba del azar, o de algo más, me acompañó hasta el sueño, recordándome que, aunque me empeñara en fingir lo contrario, nada volvería a ser igual. El lunes amaneció con ese peso grisáceo que traen los días laborables en los barrios tranquilos. Me desperté antes que nadie, la casa en silencio salvo por el goteo de la cafetera y el susurro de las persianas movidas por la brisa. Fui la primera en bajar a la cocina, aún envuelta en la fragancia de la crema nocturna y el rastro tenue del perfume que tanto cuidaba para que no delatara mi edad, sino mi presencia. Mi marido apareció poco después, de traje, con el teléfono ya pegado a la oreja, murmurando instrucciones a algún colega. Su beso de despedida fue mecánico, en la frente, y al cerrar la puerta detrás de él sentí ese alivio inexplicable de quien recupera una parcela secreta del tiempo.
La rutina era un refugio, pero también una celda: lavar platos, regar plantas, organizar el calendario familiar, todo bajo la apariencia de un orden elegido. Mi hijastro seguía en casa, desayunando tarde como siempre, con esa soltura despreocupada que tienen los que nunca han cargado con el peso de una familia propia. Sus gestos eran suaves, pero en sus ojos noté una inquietud nueva, como si el beso de ayer hubiera dejado una marca imposible de borrar para ambos. No hablamos de lo ocurrido, ni lo mencionamos, pero el aire entre nosotros estaba cargado de una electricidad muda, hecha de miradas prolongadas y silencios que pesaban más que cualquier palabra. Alrededor del mediodía, llegó mi hija mayor con su pequeña. Habían anunciado la visita solo una hora antes, y la noticia me pilló con el corazón en la garganta. Su presencia siempre convertía la casa en un escenario donde cada gesto era observado y cada palabra, medida. Preparé la mesa para el almuerzo. Organicé los platos y dispuse la vajilla de fiesta. Cualquier excusa era buena para ocultar mi nerviosismo tras la actividad. Mi hija saludó a todos con el entusiasmo de quien no sospecha nada. La niña corrió por el salón, dejó caer los juguetes en la alfombra y trepó a los brazos de mi hijastro, que la sostuvo con una naturalidad que me desconcertó. Observé a mi hija y a mi marido intercambiar anécdotas mientras yo me dedicaba a cortar pan y servir vino, forzando la compostura en cada movimiento. Durante la comida, las conversaciones fluían en la superficie, con la ligereza de los domingos en familia, pero yo sentía los hilos tensos bajo la mesa. Mi hijastro hizo un comentario sarcástico sobre la política local, y mi hija replicó con esa ironía afilada que heredó de mí, lo que provocó una pequeña risa general. A veces pienso que solo vienes para discutir, le dijo él en tono de broma. Y tú solo vienes cuando hay comida gratis, respondió ella con una sonrisa. La mesa estalló en una carcajada breve y luminosa. Pero bajo la madera, sentí el roce de su pierna contra la mía. Primero un accidente, después una pausa intencionada, como si ambos quisiéramos comprobar hasta dónde podía llegar ese juego secreto. El calor subió por mi cuerpo y tuve que mirar hacia la ventana para recobrar el control. Después del almuerzo, mi hija llevó a la niña al parque cercano, mi marido se retiró a su despacho, y la casa quedó en ese limbo de digestión lenta y luz dorada de la siesta. Mi hijastro recogió los platos conmigo en la cocina. El silencio era cómodo, y en la distancia entre nosotros había una promesa indefinida. Hoy pareces distinta, dijo en voz baja mientras lavaba una copa. Distinta como si estuvieras más viva, más luminosa. No supe qué contestar. Me limité a encogerme de hombros, fingiendo distracción. Pero noté que el halago me calaba, que había un eco de deseo en sus palabras, aunque intentara mantener el tono fríamente práctico, mientras él fregaba los platos y yo secaba. Nuestros brazos se rozaron 2 veces, y la segunda fue demasiado larga para ser casualidad. Me fijé en las gotas de agua que caían por sus dedos, en la curva de su sonrisa cuando hablaba, en cómo la luz de la ventana dibujaba líneas nuevas en su rostro. Sentí una punzada de celos, absurda, cuando pensé en las mujeres jóvenes que habría conocido, en la facilidad con la que ellas podían cruzar ciertos límites que para mí eran territorios minados de miedo y culpa. En la tarde, mi hija volvió con la niña y la casa recuperó el bullicio. Se fueron pronto, prometiendo regresar la semana siguiente, y mi marido, después de una breve charla sobre asuntos domésticos, se marchó al club social. Por primera vez en todo el día, me sentí dueña de mi espacio. Subí a mi dormitorio, abrí la ventana y dejé entrar el aire tibio del atardecer. Me miré en el espejo y busqué en mis facciones alguna pista de la mujer que fui y la que, en secreto, deseaba volver a ser. En ese reflejo no vi a la esposa sumisa ni a la madre infalible, sino a una mujer habitada por la duda y el ansia. Al bajar de nuevo, lo encontré sentado en el patio, leyendo un libro que nunca terminó. Le llevé una copa de vino, sentándome cerca, lo suficiente para compartir el silencio sin romperlo del todo. Las palabras se volvieron innecesarias. No tienes que fingir conmigo, murmuró, casi inaudible. No respondí. Solo cerré los ojos y permití que esa frase flotara entre nosotros, como una hoja llevada por la brisa suave, con la promesa de regresar cuando menos lo esperábamos. Así terminó ese día, entre silencios y pequeños gestos, en la frontera invisible entre el deseo y el miedo. Sabía que el límite estaba ahí, esperándonos, y que pronto alguien lo cruzaría, aunque aún no supiéramos cuál de los dos sería. El martes amaneció con el eco persistente de los días anteriores, pero esa mañana todo en la casa parecía estar en suspenso, como si el aire cargado de electricidad esperara el más mínimo movimiento para detonar una tormenta. Mi marido
Salió temprano, un poco más apresurado de lo habitual, con ese tono de urgencia que solo reserva para los días importantes en la oficina. El sonido de la puerta al cerrarse me dejó una sensación agridulce de libertad y soledad, dos caras de una moneda que cada vez era más difícil distinguir. Mi hijastro desayunó en silencio. Sus movimientos eran distintos, como si tratara de medir cada gesto, atento a mis reacciones. Cuando se fue a su habitación para hacer unas llamadas de trabajo, me quedé en la cocina recogiendo los restos de la mañana, pero no pude concentrarme en nada. Mis pensamientos eran una maraña imposible, me preguntaba hasta dónde estábamos dispuestos a llegar y qué precio tendría cada paso en ese terreno movedizo que habíamos empezado a explorar. Pasadas las 11, mientras regaba las plantas del patio, él se acercó con la propuesta de acompañarlo a una exposición de arte en un pequeño pueblo cercano. La invitación parecía inocente, incluso trivial, pero algo en su voz la cargaba de una tensión latente. Dudé por un momento. Si tienes otros planes, lo entiendo, dijo, sin mirarme. No tengo nada urgente, respondí después de una pausa más larga de lo razonable. Entonces vamos, puede ser divertido, el tono casual de la conversación. Era apenas un velo sobre la ansiedad compartida que flotaba en el ambiente. Salimos en su coche, un vehículo con olor a cuero y a ese desorden propio de los jóvenes que viven a caballo entre varias casas. El trayecto fue largo, el sol golpeaba fuerte en los cristales y para mitigar el calor, él puso música. Sonaba una balada antigua, de esas que uno escucha en la adolescencia, y yo, casi sin darme cuenta, comencé a tararear la melodía. Él se sonrió y aprovechó para preguntarme sobre mi vida antes de conocer a su padre, sobre sueños que nunca realicé, sobre miedos que aún no me atrevía a confesar ni en voz baja. ¿Nunca te cansas de que todo sea siempre igual?, la pregunta. Me sorprendió, pero me encontré respondiendo con honestidad. A veces quisiera perderme, dejar de ser tan previsible. No eres previsible, susurró, pero yo no supe si lo decía para convencerme a mí o a sí mismo. La exposición era pequeña, íntima. El espacio estaba casi vacío, salvo por una pareja de ancianos y una joven distraída con el móvil. Las pinturas parecían reflejar fragmentos de mi propio caos, escenas cotidianas deformadas por la luz. Figuras femeninas atrapadas entre el deseo y el deber, colores intensos y manchas oscuras en los bordes. Caminamos juntos de sala en sala, deteniéndonos más tiempo del necesario frente a los cuadros que representaban mujeres solas. Cada vez que me acercaba a una pintura, sentía su presencia detrás, su respiración cerca, el calor de su cuerpo apenas a unos centímetros del mío. En una de las salas, él se inclinó para leer la descripción de una obra y al levantarse, nuestras manos se rozaron. No fue un contacto accidental, sentí la presión firme de sus dedos rodeando los míos, un gesto breve y audaz, imposible de justificar. Sostuvimos la mirada, y por un instante sentí que la galería entera desaparecía. Que solo existíamos él y yo en ese pequeño universo de luz difusa y silencio. No dijimos nada. La tensión no se disipó, pero ambos supimos que un nuevo límite había sido cruzado. De regreso al coche, la atmósfera cambió. La conversación se volvió más ligera, pero debajo de cada broma había un filo invisible, una advertencia de que estábamos jugando un juego peligroso. En el camino de vuelta, al pasar por una carretera secundaria, él bromeó sobre tomar un atajo, y yo respondí con una risa que sonó más nerviosa de lo que esperaba. Nos detuvimos a comprar agua en una gasolinera. En el baño, mientras retocaba mi maquillaje, me miré en el espejo y me sentí, por primera vez en mucho tiempo, capaz de desafiar cualquier juicio externo. El sujetador que llevaba bajo la blusa era el mismo de la noche anterior, y sentí una ola de orgullo y vértigo. No volvimos a hablar de la exposición durante el resto del trayecto, pero cuando llegamos a casa, el reloj marcaba mucho más tarde de lo planeado. Mi marido aún no había regresado, así que aproveché para darme una ducha larga. Me tomé el tiempo de elegir ropa limpia, y al abrir el cajón, dudé antes de elegir la lencería más delicada. Había algo ceremonial en ese gesto, una preparación casi ritual para un futuro incierto. Esa noche cenamos juntos, los tres. La conversación giró en torno a banalidades, el tráfico, las reformas del vecindario, los nuevos restaurantes que habían abierto. Pero el verdadero diálogo, el que importaba, ocurría en los silencios, en los movimientos de sus ojos, en los roces fugaces de rodillas bajo la mesa. Me descubrí pendiente de cada gesto suyo, de cómo servía el vino, de la forma en que pronunciaba mi nombre al pasarme la ensalada. Al irme a la cama, sentí el pulso desbocado y una inquietud animal.
El día había sido una escalada lenta y vertiginosa hacia un abismo que ya no temía mirar de frente. Me recosté, aún con la piel tibia de la ducha y la cabeza aturdida, y supe que ninguno de los dos era inocente. Esa noche, entre las sábanas limpias y el aroma persistente de mi loción, entendí que a veces lo más peligroso no es el salto, sino la lenta caída que lo precede. La mañana siguiente trajo un aire distinto, como si la quietud de la casa se hubiera roto durante la noche. Y los fragmentos invisibles de un secreto flotaran por las habitaciones. Desperté antes que mi marido, sintiendo el pulso acelerado sin motivo aparente, aunque sabía muy bien de dónde venía esa ansiedad disfrazada de energía. Me tomé el tiempo de arreglarme con un esmero inusual, elegí un vestido ligero, de un color marfil que hacía mucho no usaba, y debajo, la lencería más nueva y atrevida, esa que había comprado impulsivamente meses atrás, convencida de que nunca encontraría ocasión para lucirla. Pero ese día cada capa de ropa se sentía como una promesa, un recordatorio de la mujer que podía ser y quizás, que alguna vez fui. Mi marido tenía una reunión fuera de la ciudad y salió temprano, dejando sobre la mesa una nota rápida y un beso distraído en la mejilla. Me quedé a solas con la casa, escuchando el eco de sus pasos extinguiéndose en el portal, y durante un momento me permití simplemente existir, sentir la luz filtrarse por las cortinas, el frío de las baldosas. Bajo los pies, el aroma a café recién hecho. En esa soledad había un placer infantil y culpable, como si el tiempo se hubiese detenido solo para mí. No pasó mucho antes de que él apareciera en la cocina, con su energía inconfundible y esa media sonrisa que parecía estar siempre al borde de una confesión. No hubo necesidad de fingir sorpresa. ¿Tienes algo que hacer hoy? Nada urgente, respondí, y ambos supimos que lo trivial de la respuesta era solo un disfraz para algo mucho más grande. ¿Vamos a la playa?, propuso. Su voz era baja, casi un susurro, y la invitación traía consigo la promesa de una aventura clandestina, de ese tipo de escapadas que uno imagina pero rara vez se permite. El viaje fue silencioso al principio, cada uno aferrado a sus pensamientos, pero pronto la música y el paisaje nos envolvieron en esa burbuja donde el mundo ajeno deja de existir. El mar se extendía azul y vasto, y las olas rompían con la fuerza de un deseo largamente contenido. Caminamos por la orilla sin hablar, nuestros pasos sincronizados en la arena húmeda. En un momento nos detuvimos a contemplar el horizonte, el sol reflejándose en el agua como un espejo trémulo. Siempre he pensado que el mar sabe guardar secretos, dije casi para mí misma. Entonces estamos a salvo, respondió él. Y sus palabras eran mitad broma, mitad consuelo. En el hotel pequeño de la costa pedimos una habitación solo para cambiarnos después del baño, o al menos eso nos dijimos en voz alta. La habitación era sencilla, paredes blancas, una cama hecha con esmero, cortinas que bailaban con la brisa marina. La luz del mediodía entraba a raudales, iluminando el polvo en suspensión y dándole a todo un aire irreal, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Me cambié en el baño, deslizándome dentro de la lencería nueva, esa tela suave y fría que me abrazaba con una seguridad ajena. Por un momento me contemplé en el espejo, el pelo húmedo, el vestido medio caído, la piel erizada por la anticipación. No era la primera vez que me veía desnuda, pero sí la primera en muchos años que me miraba con deseo y algo parecido a la ternura. Al salir, lo encontré sentado al borde de la cama, esperando sin impaciencia, con esa calma que precede a las tormentas. No hubo necesidad de palabras, ni de gestos grandilocuentes. El silencio fue el preludio y el testigo. Me acerqué y él se puso de pie, muy cerca, lo suficiente para sentir el calor de su cuerpo a través del vestido. Su mano se posó en mi mejilla, y fue entonces cuando nuestros labios se encontraron de nuevo, esta vez sin timidez, sin el miedo del primer roce, sino con la urgencia de lo inevitable. Ese beso fue distinto, largo, denso, con el temblor de quienes saben que están cruzando todas las fronteras posibles. Sentí sus dedos recorriendo la tela fina de mi espalda, la presión suave, el latido en las sienes. Había vértigo, sí, pero también una paz inesperada, como si todo lo que debía suceder estuviera finalmente sucediendo, sin más pretextos. El resto del día transcurrió en esa especie de sueño vigilante. Caminamos descalzos por la arena, hablamos de trivialidades y de cosas profundas con una sinceridad que nunca me permití con nadie más. En el coche, de vuelta, él tomó mi mano sin preguntar, y yo permití que el gesto se prolongara mucho después de lo razonable. No quiero que esto termine.
dijo, mirando el asfalto correr bajo las ruedas. Ni yo, susurré, sorprendida de mi propia voz. Al regresar, la casa tenía el olor intacto de la mañana, pero en mí nada era igual. Al subir a mi habitación, al abrir el bolso, encontré una pequeña caja envuelta con una cinta azul. Dentro, la misma lencería, pero en otro color, cuidadosamente doblada junto a una nota breve, para la próxima vez que te atrevas a vivir. Sentí un escalofrío, mezcla de emoción y de miedo. Porque comprendí que ya no era posible regresar. El vértigo de esa confesión silenciosa, y la promesa implícita de nuevos encuentros, me acompañaron hasta la noche, mientras la casa volvía a llenarse de rutinas, y mi cuerpo, aún tembloroso, guardaba el secreto de todo lo que habíamos desatado. La normalidad regresó con la precisión de un reloj roto, las mismas voces en la radio por la mañana, el mismo café tibio en la cocina, la rutina de cada día esforzándose por tapar las grietas que se abrían bajo la superficie. Pero en mi interior todo había cambiado. Aquel encuentro en la playa, el peso del deseo y la dulzura del peligro, me acompañaban como un perfume invisible que impregnaba mis movimientos. La lencería nueva, el tacto de su mano, el sabor del salitre en sus labios, volvieron a mi memoria. En los momentos más inesperados, al cerrar una ventana, al ajustar el cierre del sujetador frente al espejo, al recoger la ropa del tendedero. Era como si mi cuerpo recordara por sí solo lo que mi mente aún intentaba ordenar. Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de euforia y pánico. Por fuera, todo parecía igual, pero yo me sentía desdoblada, la esposa diligente, la madre atenta, la amante furtiva que buscaba excusas para cruzarse con él en cualquier rincón de la casa. Evitábamos las miradas directas cuando estaba mi marido, pero bastaba con compartir la cocina durante 5 minutos, sentir el roce accidental de los brazos al buscar la misma taza, para que la electricidad entre nosotros estallara en silencio. El secreto se volvió una segunda piel, nos hacía cómplices y, al mismo tiempo, nos aislaba del resto del mundo. La tensión empezó a notarse. Mi marido, más atento de lo habitual, comenzó a buscarme con gestos que antes le eran ajenos, pequeños regalos, preguntas directas sobre mi estado de ánimo, una mano sobre mi hombro mientras cocinábamos juntos. Sentí por primera vez en años una punzada de culpa mezclada con lástima. Él no sospechaba nada, pero algo en su instinto parecía intuir la distancia que se había abierto entre nosotros. Una noche, después de la cena, me abrazó desde atrás. Y me susurró que últimamente me notaba distraída, que si necesitaba hablar, él estaba allí. Respondí con una sonrisa y una caricia, pero dentro de mí la contradicción crecía. Quería quererlo, pero mi cuerpo y mi pensamiento estaban en otra parte. Mi hijastro y yo, en cambio, nos convertimos en expertos en los lenguajes secretos, los mensajes escondidos en frases cotidianas, las sonrisas que solo nosotros entendíamos, la manera de sentarnos en extremos opuestos de la mesa para no levantar sospechas, aunque nuestras piernas se rozaran por debajo. Hubo tardes enteras en que bastaba escuchar el eco de sus pasos para que todo mi cuerpo se tensara. Sabía cuándo iba a entrar a la habitación por la forma en que la puerta se abría, reconocía el sonido de su risa entre todas las demás. Y hasta su manera de apartar el pelo con la mano me resultaba hipnótica. Cada encuentro robado alimentaba un hambre que no sabía que existía. Si un día pasaba sin verlo, el vacío era físico, como una presión en el pecho. A veces, cuando me miraba al espejo antes de dormir, me sorprendía el rubor en mis mejillas, la forma en que mis labios se curvaban al recordar sus palabras, el deseo palpable bajo la piel. Empecé a cuidar más mi aspecto, dedicaba tiempo a elegir la ropa, a probarme distintos pendientes, a perfumarme con una fragancia diferente, solo por la posibilidad de que él notara algún cambio. A pesar de todo, la vida doméstica seguía su curso. Mi hija volvía a llamar para anunciar una visita próxima con la nieta, mi marido planeaba una pequeña escapada de fin de semana al campo, como si quisiera recuperar lo que estaba en peligro. Las comidas en familia se volvieron un escenario donde el más mínimo gesto podía desencadenar sospechas. Durante una cena, él comentó, sin darse cuenta, que últimamente todos parecíamos más tensos. Quizás necesitamos unas vacaciones. Sugirió con media sonrisa. Alejarnos de todo y de todos. Mi marido lo miró divertido. ¿Qué propones? ¿Una casa rural perdida en la montaña o la playa? Siempre funciona, añadí, intentando mantener el tono ligero, pero detrás de cada frase había algo más, un mensaje invisible, dirigido solo a nosotros. Las noches eran el peor momento.
Cuando la casa quedaba en silencio y solo quedaba el murmullo del reloj en la sala, el deseo y la culpa peleaban dentro de mí. A veces, después de apagar la luz, sentía su presencia en cada rincón, como si el recuerdo del tacto y la respiración pudiera materializarse con solo desearlo. Me pregunté muchas veces cuánto tiempo más podría resistir esa tensión. Pero era incapaz de renunciar, ni a la vida que conocía, ni a la fiebre de los encuentros, ni al vértigo de lo prohibido. Un día, mientras doblaba la ropa en el dormitorio, encontré la caja azul con la lencería, cuidadosamente guardada en el fondo del cajón. La saqué, la toqué despacio, recordando cada segundo vivido en aquella playa. Entendí entonces que ese secreto era ahora parte de mí, y que cada decisión que tomara a partir de ese momento estaría marcada por esa certeza. Sabía que el final estaba cerca, aunque no podía prever la forma en que llegaría. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí la vida palpitando bajo mi piel, reclamando su espacio incluso en medio del miedo. Las horas siguientes a esa tarde de descubrimientos transcurrieron con una intensidad distinta, como si el mundo hubiera cambiado de eje y yo caminara siempre al borde de un precipicio invisible. Mi marido regresó a casa con flores, un gesto infrecuente que me tomó por sorpresa. Las colocó en un jarrón con la torpeza de quien no está acostumbrado a los detalles y aunque me agradeció mi ayuda con una sonrisa, su mirada buscaba algo en mí que no supo nombrar. Había en sus ojos una inquietud silenciosa, una sospecha apenas insinuada, y su forma de abrazarme esa noche fue más larga y menos segura. A la mañana siguiente, la rutina se reanudó con ese ritmo que esconde las verdaderas batallas de una familia. Pero bastó que mi hijastro apareciera en la cocina, cabello húmedo y camisa arrugada, para que el aire se electrificara. Lo sentí antes de verlo, como si mi cuerpo hubiera aprendido a anticipar su llegada por el modo en que las paredes parecían respirar distinto. Hoy desayunas tarde, bromeé, fingiendo despreocupación. No podía dormir, respondió. Se sentó frente a mí, sus ojos sosteniendo los míos durante un segundo demasiado largo. La conversación derivó en trivialidades. La lluvia esperada, el pan que se acababa, los planes para la tarde. Mi marido iba y venía de la sala al despacho, revisando papeles y hablando por teléfono. Por momentos me sentí parte de una obra donde todos los actores conocen el guión, pero solo yo tengo que improvisar cada gesto. Cada vez que cruzaba la mirada con mi hijastro, el silencio entre nosotros era un idioma nuevo y peligroso. Por la tarde, sin previo aviso, él regresó antes de lo esperado. Llevaba una bolsa con frutas y dulces, como si fuera cualquier día, pero la urgencia en sus movimientos lo delataba. Me siguió a la cocina y se ofreció a ayudar con la merienda. Mientras lavaba manzanas, su brazo rozó el mío. Fue un contacto fugaz pero, como cada roce, me estremeció hasta lo más hondo. ¿Vamos a salir a dar una vuelta luego? Susurró, asentí, incapaz de ocultar el temblor en mis manos. Aprovechamos un momento de distracción de mi marido para escabullirnos. Caminamos juntos por el vecindario, la brisa fresca de la tarde nos acompañaba mientras compartíamos silencios y algunas confesiones a medias. Hablamos de música, de los viejos veranos en la casa familiar, de lo que ninguno de los dos se atrevía a decir con claridad. En algún momento, me preguntó por mis miedos. ¿No tienes miedo de lo que pueda pasar? Lo pensé un instante, buscando en mi interior una respuesta verdadera. Tengo miedo de perderme a mí misma. Pero más miedo me da la idea de no vivir lo suficiente. Caminamos durante un rato más, hasta que una llamada de mi marido nos hizo regresar. De vuelta en casa, el ambiente era distinto, cargado de una tensión difícil de ocultar. Mi marido sugirió de pronto que mi hijastro se quedara a dormir en la casa algunos días, argumentando que así aprovecharían para arreglar unos papeles pendientes y pasar tiempo en familia. Me parece una buena idea, dije, midiendo cada palabra, sintiendo el vértigo de la situación. Perfecto, así aprovecho para ayudarte con algunas cosas, añadió mi hijastro, y sentí como esa frase, dicha ante mi marido, tenía un doble filo que solo nosotros entendíamos. Esa noche la casa estaba llena y vacía a la vez. En la cena, la conversación entre los tres fue una coreografía de lugares comunes, el trabajo, las cuentas, un nuevo supermercado en el barrio. Pero bajo la superficie, todo ardía. Sentí las piernas de mi hijastro rozar las mías bajo la mesa. Era un roce imperceptible para cualquier testigo, pero mi cuerpo respondió como si fuera un incendio. A veces, el silencio es el lenguaje más cruel. Me acosté temprano.
En la habitación, el sonido lejano del televisor y las voces apagadas de los hombres en la sala llegaban hasta mí como el eco de una vida antigua, aquella que intentaba mantener a salvo incluso cuando la otra, la clandestina, crecía cada vez más. Miré el techo largo rato, preguntándome cuánto tiempo más podría sostener esa doble existencia, cuánto más duraría el hechizo antes de que el mundo, inevitablemente, reclamara su tributo. Dormí poco, atrapada en un sueño inquieto donde las fronteras entre el deseo y el miedo se diluían, y el amanecer me encontró temblando, con la certeza de que la calma, tarde o temprano, sería rota por la verdad. La mañana comenzó con él. Mismo ritual de siempre, pero bajo la superficie cada movimiento era vigilado, cada palabra elegida con el peso de lo no dicho. Me levanté antes que todos, con la esperanza de encontrar algo de paz en la soledad silenciosa de la cocina. Sin embargo, la tranquilidad era apenas una ilusión. Mi mente repasaba los gestos de la noche anterior, el roce de las piernas bajo la mesa, la promesa contenida en cada silencio. Sentí el pulso acelerarse mientras preparaba el desayuno, el corazón golpeando fuerte con solo escuchar el sonido de pasos en el pasillo. Cuando mi hijastro apareció, traía el cabello desordenado y los ojos aún hinchados de sueño. Me observó. En silencio, y una corriente de complicidad atravesó la habitación. No hablamos mucho. El lenguaje entre nosotros se había vuelto una coreografía secreta, un intercambio de miradas y gestos mínimos que bastaban para encenderlo todo. Mi marido llegó poco después, rompiendo la tensión con comentarios sobre el clima y la agenda del día, ajeno al fuego que ardía justo frente a él. La mañana transcurrió entre tareas domésticas y pequeños encuentros furtivos, un roce de manos al pasar los platos, una excusa para quedarse a solas unos minutos en el lavadero, miradas sostenidas que decían mucho más de lo que cualquiera se atrevía a pronunciar en voz alta. A cada instante sentía que la casa se había transformado en un tablero de ajedrez donde cada movimiento debía ser medido, calculado para evitar el desastre, y al mismo tiempo, para no perder esa intensidad que ahora me mantenía viva. Por la tarde, llegó mi hija para una visita inesperada con su niña. Su presencia introdujo un nuevo orden en la casa, gritos alegres, risas, juguetes por todos lados. Observé a mi hija mirar a su hermano con una mezcla de cariño y desconfianza, como si intuyera una perturbación en el ambiente familiar. Me esforcé por mantener la compostura, ser la anfitriona perfecta, pero por dentro sentía que cada palabra, cada gesto, era observado bajo una lupa invisible. Después de la merienda, la niña se quedó dormida en el sofá y mi hija aprovechó para tener conmigo una conversación privada. «Mamá, ¿estás bien?». La pregunta, tan sencilla, me tomó desprevenida. «Sí, claro». «¿Por qué lo preguntas? Te noto distinta, más distraída». «No sé, algo ha cambiado», intenté tranquilizarla, desviando la conversación hacia asuntos prácticos, pero su mirada persistente me persiguió durante el resto del día. No era la única que sospechaba, mi marido también parecía más atento, menos confiado en esa rutina que durante años lo había protegido de cualquier sorpresa. Sus gestos se volvieron inquisitivos, un beso que duraba más de la cuenta, una pregunta inesperada sobre mis planes, una invitación a salir juntos al día siguiente. Yo respondía con sonrisas ensayadas y palabras calculadas, mientras sentía que la red de secretos se tensaba hasta el límite. Mi hijastro, por su parte, se volvió más impaciente, menos cuidadoso. Buscaba cada oportunidad para quedarse a solas conmigo, en el pasillo, en el jardín, en la cocina. Una tarde, mientras regaba las plantas, se acercó lo suficiente como para que pudiera sentir su respiración en la nuca. No nos atrevimos a cruzar la línea, pero la proximidad se volvía insostenible. «Esto no puede durar mucho más», susurró en un momento en que nadie más podía oírnos. No supe qué responder. Una parte de mí quería terminarlo todo antes de que se rompiera lo poco que quedaba de la vida que conocía, pero otra, más fuerte, se aferraba a esa sensación de plenitud, de vértigo, que solo él era capaz de darme. Las noches eran aún más difíciles. Mi marido dormía a mi lado, a veces buscaba mi mano en la oscuridad, pero yo estaba lejos, perdida en pensamientos que me resultaban ajenos incluso a mí misma. Cada vez que oía un ruido en la casa, el pánico se mezclaba con la esperanza. Miedo a ser descubierta, deseo de un gesto, de una señal. Comencé a dudar de mi propia cordura, a preguntarme si no estaba jugando con fuego más allá de lo tolerable, si sería capaz de pagar el precio que, tarde o temprano, todos los secretos terminan por exigir. Una mañana, mientras organizaba el armario, encontré la caja de lencería que él me había regalado.
La sostuve entre las manos largo rato, debatiéndome entre el impulso de destruirla y el de esconderla mejor, como si el destino de ese objeto pudiera determinar el rumbo de toda mi vida. No tomé una decisión. Simplemente la devolví a su lugar, cerrando el cajón con una suavidad casi reverente, y me prometí que esa misma noche buscaría una salida, una respuesta, aunque fuera dolorosa. La tensión siguió creciendo, como una marea que no se detiene. Ya nada era simple, y sin embargo, cada día me parecía imposible imaginarme lejos de esa doble vida. La única certeza era el pulso constante del deseo y el miedo, dos fuerzas opuestas que me arrastraban sin remedio hacia el desenlace inevitable que, ahora lo sabía, estaba más cerca de lo que jamás hubiera imaginado. La noche en que todo terminó comenzó como cualquier otra, envuelta en esa rutina protectora de la vida familiar, pero desde el principio sentí que algo iba a desmoronarse. Mi marido había regresado temprano del trabajo, con el gesto agotado y una amabilidad forzada que no solía mostrar. Me ayudó en la cocina, repartió sonrisas y se interesó de forma inusual por los detalles pequeños del día, como si buscara en mis respuestas una clave secreta que aún no se atrevía a nombrar. Durante la cena, mi hija y su niña ya se habían marchado y la casa había recuperado el silencio de siempre, ese silencio que, lejos de tranquilizarme, se me hacía insoportable. Mi hijastro se sentó frente a mí, sus ojos esquivando los míos. Y sentí que la distancia entre nosotros era más grande que nunca. Por debajo de la mesa, sus piernas buscaban las mías, pero yo no respondí al contacto. El miedo había ocupado el lugar del deseo y la vergüenza era un nudo apretado en la garganta. La conversación giró en torno a temas triviales, el trabajo, la lista del supermercado, los planes para el fin de semana. Nadie dijo lo que realmente importaba, pero todos, de algún modo, sabíamos que esa noche era distinta. Después de cenar, mi marido me pidió que lo acompañara a la terraza. Nos sentamos juntos bajo el cielo oscuro, con el rumor lejano de los coches filtrándose desde la calle. He estado pensando mucho en nosotros, dijo con voz serena. Sé que algo ha cambiado, aunque no entiendo qué es. Me quedé en silencio, sintiendo que cualquier palabra sería un disparo en la oscuridad. Quiero que sepas que te quiero, aunque no siempre sepa demostrarlo, asentí, incapaz de sostenerle la mirada. Había ternura en sus palabras, pero también una rendición que nunca le había visto. Al volver a entrar en casa, encontré a mi hijastro de pie junto a la ventana. Su silueta recortada por la luz del pasillo parecía la de un extraño, y por un segundo sentí la irrealidad de toda la historia, la fragilidad de ese universo secreto que habíamos construido. Nos miramos largamente, sin atrevernos a acercarnos ni a hablar. Finalmente, él fue quien rompió el silencio. No podemos seguir así, no contesté. Sabía que tenía razón, que el juego había llegado a su final lógico, que las mentiras y las medias verdades ya no podían protegernos. Él se marchó esa misma noche, sin una despedida formal. El ruido de la puerta cerrándose resonó en la casa como una campana, y supe que esa era la señal de que algo fundamental había terminado. Subí a mi dormitorio, me senté al borde de la cama y solté, por primera vez en mucho tiempo, un llanto silencioso que no era de culpa, ni de arrepentimiento, sino de alivio y cansancio. Lloré por todo lo que fui, por todo lo que no pude ser, por el amor, la pasión, el miedo y el deseo que habían guiado mis pasos y los de todos los que amé. Los días siguientes pasaron envueltos en una calma irreal. Mi marido no hizo preguntas. Seguimos compartiendo el desayuno, los silencios, la casa, pero había una honestidad nueva en nuestra forma de mirarnos. Ya no era posible fingir que nada había cambiado. Me sorprendí a veces observando mis propias manos, el reflejo en él. Espejo, la manera en que ahora caminaba por la casa, como si al fin pudiera respirar libremente. No supe si mi hijastro volvió a la ciudad o se marchó para siempre. Encontré, días después, una nota suya en la caja azul de la lencería. No te olvides de vivir. No sentí rabia ni nostalgia, solo una tristeza serena y un extraño agradecimiento. Por primera vez en muchos años, me sentí capaz de mirar hacia adelante. Aunque el futuro fuera incierto, empecé a salir sola a caminar, a descubrir mi barrio como si fuera nuevo. El mundo me parecía más nítido, más real, lleno de detalles que antes no veía. Por las noches, al prepararme para dormir, a veces me ponía la lencería que él me regaló, no como un homenaje a lo perdido, sino como un recordatorio de que mi cuerpo y mi vida me pertenecen. Entendí, al final, que lo que viví no fue solo una traición ni un error, sino una forma de volver a encontrarme con mi verdad más profunda.
El deseo, el miedo, la culpa y la libertad se entrelazaron en mi historia como los hilos de una tela compleja e imperfecta. Y aunque los secretos pueden destruir, también son a veces la llave para abrir una puerta cerrada mucho tiempo atrás. Así terminó mi doble vida. Pero no terminó mi vida. Al contrario, en ese vacío, en esa herida, descubrí la posibilidad de empezar de nuevo. Y al mirar la ciudad desde la ventana, bajo la luz tibia del amanecer, sentí, por fin, que la paz puede existir, incluso en las historias más imposibles.